Don José Granados es sacerdote religioso de los discípulos de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, Premio Bellarmino, con la tesis dirigida por el padre Ladaria, Los misterios de la vida de Cristo en Justino Mártir. En la actualidad es el vicepresidente del Pontificio Instituto Teológico para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia Juan Pablo II de Roma, donde imparte teología dogmática como profesor ordinario. Del año 2004 al 2009 enseñó en la sección estadounidense de dicho instituto en Washington. Desde el año 2011 es profesor invitado de la Universidad Gregoriana y en abril del 2013 fue nombrado por el Papa Francisco consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde el pasado año es además miembro del Consejo Científico de la revista Gregorianum. Son numerosísimos los artículos y los libros que en solitario o en colaboración con otros profesores ha escrito. Cito solo los más recientes. Tratado General de los Sacramentos, Madrid, 2017. Los signos del Samaritano, Sacramentos y Misericordia, Madrid, 2015. Eucaristía y divorcio, hacia un cambio de doctrina, Madrid, 2014. Ninguna familia es una isla, las raíces de una institución en la sociedad y en la Iglesia, Burgos, 2014. Una sola carne, en un solo espíritu, teología del matrimonio, Madrid 2014, y Teología del Tiempo, ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad, Salamanca 2012. Como nos acaba de recordar don Juan Antonio, don José, al que agradecemos su presencia, nos va a hablar de la sobreabundancia del amor, cuerpo y generación desde Pablo VI a Francisco. Tienen también en las carpetas un esquema de su conferencia. Sin más, tiene la palabra el profesor José Granados. Muchas gracias. Quería, en primer lugar, agradecer a don Juan Antonio Rechpla la generosidad, la magnanimidad que siempre muestra y especialmente en organizar este congreso, en la invitación, en un tema tan crucial para la vida de las familias y también, como intentaré mostrar, para la nueva evangelización. Voy a dejar el texto completo de la conferencia, que es un poco larga y no puedo desarrollar completamente, y voy a intentar exponerlos, luego imagino que se podrá distribuir el texto. Ahora voy a señalar los puntos principales de esta presentación. Hay un texto, comienzo con un texto bíblico, primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses 4:4, texto citado con frecuencia por San Juan Pablo II, precisamente comentando Humane Vitae. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. El respeto del cuerpo en este texto y una santidad del cuerpo se une también al conocimiento de Dios y, como se sabe también, la palabra cuerpo es una posible traducción del texto paulino, también se podría traducir con la mujer. Es decir, el texto que se refiere al propio cuerpo se refiere también a las relaciones conyugales. Ese texto que nos inspira para esta conferencia está un poco en contraste, o más bien en radical contraste, con este otro que les leo de la novela La insoportable levedad del ser, del escritor checo Milan Kundera. Es una novela en que se ven a la perfección todas las paradojas y la transformación que supone la revolución sexual. Dice la protagonista, la novela trata de un matrimonio, una pareja, Tomás y Teresa, y de la relación entre ambas. Tomás es un mujeriego que a la vez siente una atracción por Teresa y quiere mantener el matrimonio. Teresa desea conquistar el corazón de su marido, pero se da cuenta de las dificultades. Y en un cierto momento de la novela ella dice, o el autor nos dice: Teresa está ante el espejo como hechizada y mira a su cuerpo como si fuera ajeno. Ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella.
Aquel cuerpo no tenía fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. De pronto tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada, permanecer junto a Tomás solo como alma y que el cuerpo saliera a recorrer el mundo para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan con los cuerpos masculinos. Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el único cuerpo para Tomás y si ha perdido la batalla más importante de su vida, que se vaya. Este texto, dentro del contexto de la novela, les decía que creo que pone de relieve las paradojas de la revolución sexual. Teresa al final desea quedarse sin cuerpo, solo con alma. El cuerpo parece demasiado débil para contener el amor y para indicar el camino del amor. El título mismo de la novela nos presenta como una tensión entre el cuerpo leve porque las experiencias del cuerpo ya no valen nada, cuando se repite continuamente en un abuso de lo sexual hasta el extremo, leve y sin embargo del que se busca esa misma levedad resulta insoportable, porque al final es la repetición del mismo momento que no se puede sobrellevar, esa experiencia del marido Tomás. Y la escapatoria parece ser una vida sin cuerpo, un amor sin cuerpo. La misma novela nos presenta otro contraste, esta vez no con la metáfora del peso, sino con la metáfora de la amplitud o la estrechez, la angustia, podríamos decir. El cuerpo es un lugar de apertura y de encuentro o es un lugar de cerrazón sobre uno mismo. La novela que sigue un poco la gran obra de Tolstói, Ana Karenina. En Ana Karenina vemos el creciente aislamiento de los dos amantes que al final termina en la muerte, ¿no? Kundera se inspira en esta novela, nos hace distintas referencias a ella. El perro que tiene la pareja se llama Karenin, simplemente es un detalle, ¿no? Una alusión a esta relación entre las dos novelas que aparece en otros lugares. Pero aquí lo que vemos es que diríamos, aislamiento social que se ve en Ana Karenina, aquí se ha convertido en el aislamiento de la propia corporalidad. Ahora ya es el cuerpo el que termina por asfixiar, el que la liberación de lo sexual al final ha terminado por recluir al sujeto en sí mismo y por impedir la relación. Es el drama de la novela. Desde aquí, un poco desde estas paradojas, creo que lo que queda claro, lo que resulta claro es que la cuestión es el cuerpo. El tema es el cuerpo. Y esto es lo que querría desarrollar en 3 puntos, ¿no? El primero, mostrar un poco cómo la revolución sexual precisamente ha llegado a concretar cuál es la cuestión. La cuestión es el cuerpo, es la carne. ¿Qué significado puede tener? ¿Es algo leve, es algo pesado, es algo que nos estrecha y angustia o es algo que nos abre y relaciona? En segundo lugar, intentaré mostrar que existe un lenguaje del cuerpo, es el lenguaje de las relaciones, y que Humane Vitae nos ha puesto en ese camino del lenguaje del cuerpo que luego ha desarrollado San Juan Pablo II. Y si se niega ese lenguaje, esa gramática del cuerpo, la comunicación, el amor, es imposible. Y en tercer lugar, intentaré ver también que esa relación del cuerpo, esa capacidad de que el cuerpo tenga un lenguaje, se refiere a la figura, a la fe, a la confesión del Creador. Y por tanto el tema de Humane Vitae es también un tema que está relacionado directamente con la evangelización, con la nueva evangelización, que podría resumirse también como la necesidad de evangelizar la intimidad conyugal. El último punto será más bien una conclusión, intentando ver cómo esto aclara el problema de la anticoncepción y la posibilidad de una vida en castidad. En el primer punto se trata realmente de insistir en lo que acabo de decir en la introducción. Hemos visto que la revolución sexual ha estrechado el espacio del cuerpo, en vez de ampliarlo, en vez de liberarlo. Hay un libro del filósofo de origen coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, La agonía del Eros. La agonía del Eros quiere precisamente mostrar el Eros en agonía. El Eros, el amor que ya desde Platón representaba una fuerza para el hombre, una fuerza de búsqueda de lo diferente y de búsqueda incluso de Dios. Paradójicamente, después de la revolución sexual, dice este filósofo, está agonizando. Y está agonizando porque ha perdido su relación con el otro, con el que es diferente, con aquello que no tiene lugar en mi propia experiencia simplemente, que no se puede reducir, por así decir, a un sueño, a una búsqueda de placer personal, propio.
no existiría una relación sexual en sentido estricto. Lo sexual no nos relaciona. Y esta sería la paradoja que pues este filósofo desarrolla, creo que con acierto. El eros está agonizante, es algo que constatan también las encuestas, la vida de los adolescentes, de los matrimonios, etc. Y el segundo punto que nos muestra también es una especie de cerrazón del espacio. Es otro filósofo francés, esta vez, Marcel Gauchet, que en su libro El hijo del deseo pone de relieve cómo la relación paterna, la relación de los padres con el hijo, también se ha reducido, se ha estrechado. Ya no es la recepción de alguien que él desde su óptica liberal y siguiendo la modernidad no lo relaciona con Dios, sino simplemente con algo que nos llega, pero que no está en control directo de los padres. Ahora ha pasado a ser la proyección del deseo paterno. Y esto sofoca el espacio del hijo. El hijo siente la obligación de tener que responder a un deseo. Gauchet intenta mostrar que hay aquí una paradoja, que la misma modernidad, centrándose en el individualismo, ha llegado a una paradoja consigo misma que él dice hay que aclarar, en el sentido de que el individualismo no puede explicar, ha llegado a producir sujetos, el hijo, que no tiene libertad. Depende directamente y casi tiránicamente del deseo de otros. A esto se une pues, lo que es ya en cierto sentido también un cambio grande respecto a Humane Vitae, que es la caída de la natalidad, que no solamente afecta a Europa y a los países más ricos, sino que este año por primera vez el número de hijos nacidos en todo el mundo ha disminuido con respecto al año anterior. Es decir, el problema no es solamente un problema europeo o un problema occidental, sino que la caída de la natalidad se ha convertido en un problema global, ¿no? Se cita, por ejemplo, India o Brasil como países que están ya en esta dirección. Lo que ha sucedido, ¿por qué esta estrechez del espacio del cuerpo? Ciertamente, de fondo está lo que Anthony Giddens, el sociólogo británico, ha llamado las relaciones puras. Es decir, no relaciones castas, lo explica, lo aclara él, no en relación con la pureza, sino relaciones que se explican puramente desde la voluntad de la persona, sin que intervenga ningún otro factor, es decir, sin que intervenga el cuerpo, la memoria, la sociedad, la tradición. Estamos juntos porque cada uno quiere, desde cada uno. Todos los demás factores se definen desde el querer cada uno estar juntos, sin que haya nada más. Esto ha llevado a que al final no se es capaz de unirse al otro. Siempre habrá dos voluntades que cuando quieran pueden cortar la relación. Lo que prima es una voluntad que actúa, otra que actúa, y se unen según el modelo de un contrato. Y al final, cuando faltan los límites, cuando las relaciones se convierten en puras, el hombre se siente perdido. Hay un cuento famoso de Borges en que representa esto, ¿no? Es una competición entre dos reyes, a ver quién construye el laberinto mejor, y mientras el rey de Babilonia construye un laberinto muy intrincado con muchos signos y muchos pasadizos, el rey árabe, que es más simple, después de superar la prueba del primer laberinto, le lleva al suyo. Él le dice, verás mi laberinto, ¿no? Y su laberinto es caminar 3 días por el desierto y le abandona en medio del desierto. Y le dice, sal, si puedes, de este laberinto, ¿no? En este segundo laberinto no hay nada, realmente. Uno podría decir, estoy libre, ¿no? La paradoja ciertamente es que es el laberinto de la mayor estrechez. Creo que precisamente ha sido la genialidad de Humane Vitae, creo que también con la contribución de Karol Wojtyła, que luego desarrolló precisamente esta intuición, el centrar el problema en el cuerpo. Humane Vitae 12 habla de la inseparabilidad, la conjunción necesaria de los dos significados del acto sexual, del acto conyugal. Si el acto conyugal tiene estos dos significados, que son unitivo y procreativo, es porque el cuerpo sexuado tiene un lenguaje. Se infiere de ahí. Y esto es lo que desarrollará con amplitud en sus catequesis Juan Pablo II. El cuerpo, por tanto, tiene un significado. Ese significado es un significado que pone en relación, generativo y unitivo, y esos dos significados están unidos. Es decir, no son solo palabras sueltas, sino que constituyen un léxico, una gramática, un sistema de lenguaje. Por eso no se pueden romper, separar, como intentaré mostrar más adelante. Me parece que el entender que Humane Vitae trata del cuerpo, y por eso es concreta,
Y por eso llega a expresar una verdad que el hombre ha recibido y que ha recibido de Dios, dice Pablo VI, y que él no puede romper. Es esa concreción de la carne. Hoy en día, lo señalaba don Juan Antonio antes, se ven pues intentos de releer Humane Vitae, se dice. Hay infinitos, ¿no? Encontré uno de es una persona que trabaja para la Conferencia Episcopal Francesa y que elogiaba Humane Vitae, la elogiaba como un gran incluso algo profético, pero decía que evidentemente hoy en día hay que ser realistas y que no se puede, hay que superar la letra de Humane Vitae para llegar al espíritu. Esta era la conclusión, ¿no? Superar la letra de Humane Vitae para llegar al espíritu significa que Humane Vitae daría una recomendación. En general ella esta señora lo entendía como bueno, apertura a lo que nos reta, ¿no? Nos hace salir de nosotros en general. Me parece que es, aparte de que la impresión que da es lo que decía Jesús, que se mata a los profetas y se desedifican sepulcros, se edifica un monumento a Humane Vitae a la vez que se la vacía de contenido. Creo que en el fondo lo que está también es el gran error de espiritualizar una encíclica que trata de la carne, del cuerpo. Es un espiritualismo precisamente porque Humane Vitae trata del cuerpo, hay que leer la letra de Humane Vitae. Es una letra que está llena del amor y por tanto no mata, sino que da vida. Porque al hablar del cuerpo, habla del cuerpo como lugar del amor. Esto creo que ha sido la visión de Juan Pablo II, que repetidas veces en sus catequesis señala que la clave de Humane Vitae, para leer Humane Vitae, es la conexión entre el amor, la verdad del amor, y la bondad del lenguaje del cuerpo. Es decir, amor y lenguaje del cuerpo. Y repite también la expresión releer en verdad el lenguaje del cuerpo. Es decir, el cuerpo tiene un lenguaje, es un lenguaje escrito. Esto ya nos dice algo, es decir, no es simplemente un lenguaje, una palabra que se dice de tú a tú. El lenguaje escrito es para todos, para todo el que pueda leer. Es un lenguaje que va de generación en generación, como la escritura, y es un lenguaje que nos es dado releer en verdad. Esta es la palabra que repite continuamente, como que está inscrito en el cuerpo ya un lenguaje que podemos releer en verdad y de esta forma entrar en comunión y que la vida pueda hacerse grande en esa comunión. Hoy en día, ¿no?, que estamos acostumbrados a los tatuajes, tal vez una posibilidad, ¿no?, de la abundancia del tatuaje sea la nostalgia de que ya no se ve en el cuerpo algo, este lenguaje escrito, ¿no? Y el tatuaje intenta sustituir esta escritura del lenguaje del cuerpo. El segundo punto que quería tocar es precisamente desarrollar este lenguaje del cuerpo, que creo que es, como les decía, la intuición de Humane Vitae, el haber puesto en los significados del acto conyugal y, por tanto, en los significados del cuerpo. Partiría de una expresión que cita también San Juan Pablo II en sus catequesis, que procede de la filosofía contemporánea: yo soy mi cuerpo. Es decir, la percepción o la convicción a la que ha llegado la filosofía hoy, a partir de la experiencia profunda del hombre, de que la relación con mi cuerpo no es solamente una relación técnica de un objeto que se posee, sino de que el cuerpo pertenece a la identidad personal. Y al decir yo soy mi cuerpo, es el gran deseo de poder integrar el cuerpo en el yo, entendemos que el cuerpo nos rebosa. La dificultad para pensar esta frase, yo soy mi cuerpo, es que nos obliga a redimensionar lo que entendemos por el yo. Si el cuerpo es parte de nuestra identidad, y es la única forma esta de lograr una identidad unitaria, entonces hay que repensar el yo, porque el cuerpo excede al yo. Y lo excede, en primer lugar, porque es algo previo. Antes de que surgiera el yo, estaba ya el cuerpo. El cuerpo representa todo aquello que en nuestra existencia estaba ya ahí, que hemos recibido. Paul Ricoeur habla de la pasividad originaria, o de la receptividad, se podría también decir, la receptividad originaria de la persona, que nunca podrá eliminarse y que se identifica con el hecho, hemos nacido. El tener un cuerpo equivale a decir, he nacido. Y por tanto algo que nos precede, ¿no?, lo que se ha llamado también la teología o la filosofía del ombligo, en la referencia que el ombligo hace precisamente al nacimiento. Pero esta excedencia del cuerpo no es solamente
una precedencia temporal, sino también una apertura al otro. El cuerpo me hace encontrar a aquel que es diferente. Por eso el cuerpo, en primer lugar el mundo, las cosas, y luego la otra persona. Ante el cuerpo me encuentro fuera de mí, me encuentro con otro. Por eso existir en el cuerpo y existir en relación es la misma cosa. Por eso decía que hay que redimensionar el yo. El yo aparece ahora como un yo en relación, a partir del cuerpo. No hay ningún tiempo en que no tuvimos cuerpo y gracias al cuerpo no hay ningún tiempo en que no estuvimos en relación. Porque desde que apareció nuestro cuerpo estábamos ya en el cuerpo materno. No ha habido ningún momento en la vida del yo en que este yo se ha podido definir sin hacer referencia a una morada. Ante esta presencia del cuerpo en la persona, en nuestra identidad, una de las posibilidades es rebelarse, intentar rechazar la presencia del cuerpo en mí, porque el cuerpo es algo ajeno, extraño. Desde la visión de las relaciones puras de Giddens, de la que he hablado antes, es imposible aceptar esta alteridad del cuerpo, porque no lo he diseñado yo, no lo he querido yo, no lo he proyectado yo. Podemos rebelarnos, y es una de las cosas que observamos, ¿no? Podemos intentar reconducir el cuerpo a la propia proyección, a mi propio proyecto. Pero de este modo el cuerpo se resiste, será imposible, es imposible al hombre eliminar todo resto, toda traza de esta pasividad originaria del cuerpo, que al final se revela en el último momento en la muerte, pero que nos acompaña desde el nacimiento. Hay otro camino. El cuerpo puede acogerse como parte de la propia identidad si la relación originaria que el cuerpo nos da, que es la relación con nuestros padres, la identificamos como una relación buena. Es decir, en la medida en que yo acepte como mía, como parte de mi nombre y de mi destino, la relación con mi familia de origen, en esa medida podré aceptar mi propio cuerpo. Esta es una ecuación que Gabriel Marcel ponía de relieve también, diciendo, para entender cómo yo me relaciono con mi cuerpo hay que entender cómo yo me relaciono con mi familia de origen. Evidentemente, las rupturas en la familia de origen tendrán una relación directa en el modo de acoger y de vivir el propio cuerpo, que requerirá luego una sanación, etc. Creo que precisamente esta relación del cuerpo está también descrita por Karol Wojtyła en lo que él llama, en una de sus obras, Radiación de paternidad, el análisis de la palabra mío. Él dice que la palabra mío se puede usar para decir mi reloj, o para decir mi bolígrafo, y tiene un sentido distinto que cuando la uso para decir mi mujer, mi marido, mi hijo. Es también la misma palabra, es mío, pero ciertamente no decimos mi marido como digo mi reloj. La diferencia fundamental es que al decir mi marido, mi hijo, es decir, todas las relaciones familiares, el mío es recíproco. Puedo decir mío si acepto que también la otra persona me llame mío. Y por tanto, necesito una apertura, ese mío requiere una apertura a otro que me requiere para sí. Puedo ser mío si soy tuyo. Rechazar esa reciprocidad significa que no se puede tampoco decir mi marido, mi mujer, mi hijo. Wojtyła lo aplica a las relaciones de familia, claramente es aplicable a la corporalidad. Es decir, la relación con mi propio cuerpo es una relación en la que para aceptar el cuerpo, para decir mi cuerpo, tengo que referirme a otro, de quien acepto decirme tuyo. En primer lugar, mis padres y, como veremos más adelante, el Creador. No hay otra forma de poder acoger el propio cuerpo y reconciliarse con él. Hay un texto de la novela de Vasily Grossman, Vida y Destino, situado en uno de los campos de concentración en que reflexiona sobre esta capacidad de relación del cuerpo. Se lo leo porque puede ilustrar el punto, ¿no? Son un grupo de judíos desnudándose antes de entrar en las cámaras de gas y la descripción dice: cuando un hombre se desnuda por completo, se acerca a sí mismo. Un hombre desnudo que mira a su cuerpo no saca más conclusiones que una: soy yo. Pero a Sofía, que está relatando la historia, la invadió una extraña sensación. Es decir, ante esta identificación del cuerpo, soy yo, ella dice: en la desnudez de los cuerpos jóvenes y viejos, el cuerpo de un pueblo había salido a la luz. A Sofía Osipovna le pareció intuir que cuando se había dicho soy yo, no se refería solo a mi cuerpo, sino a todo su pueblo. Era el cuerpo desnudo de un pueblo, al mismo tiempo joven y viejo, vivo, en crecimiento, fuerte y marchito.
hermoso y feo, con el pelo rizado y el cabello cano. Esta experiencia del cuerpo relacional, evidentemente, tiene su cuna en la familia. Y es esencial entender que en la relación del hijo con sus padres entra ya la diferencia sexual. Y nos acercamos, por tanto, a la otra gran coordenada del lenguaje del cuerpo, que no es solo la relación padre, madre, hijo, sino la relación esposo-esposa. Esto que el cardenal Caffarra llamaba el bimorfismo de la persona humana, que es hombre-mujer, es necesario para la identidad misma del hijo. El hijo no viene solamente del querer de otra persona, ni siquiera del querer junto de dos, sino que viene de algo que supera a esos dos. Estas dos personas están unidas en una diferencia, que es más grande que ellos, porque ellos no han realizado. Solamente cuando en el origen de la persona no se encuentra el querer directo de otro, lo que la convertiría en su esclavo, recordamos lo que he dicho antes sobre Marcel Gauchet, es decir, la dependencia del hijo del deseo de los padres. En cuanto que en el origen del hijo hay una diferencia que los mismos padres reconocen como superior a ellos, es posible que el hijo acepte esa relación como buena y la reconozca como una relación filial y no como una relación servil. Por tanto, desde el punto de vista del hijo, vemos que ya la diferencia sexual del hombre y de la mujer es necesaria para entender su propia identidad y su propia reconciliación con su propio cuerpo. ¿Cómo aceptar el cuerpo? Podríamos resumir lo que he dicho hasta ahora. El cuerpo se puede aceptar si reconozco en aquel que me ha generado un origen bueno, en este caso en el padre, la madre, pero en una relación más amplia. El pueblo se puede aceptar si ese origen está marcado por la diferencia sexual, es decir, se abre más allá del querer de un padre, de una madre o del querer unido de ellos. Y podríamos también añadir que la relación con el propio cuerpo es posible como una relación reconciliada si entiendo que ese origen que me ha dado a luz es un origen estable y, por tanto, aquí entraría la indisolubilidad del matrimonio. Esta relación con el cuerpo que tiene el hijo la vive luego cuando se convierte en adulto y se sitúa como hombre ante la mujer o como la mujer ante el hombre. Es decir, el cuerpo ahora se vive como el cuerpo sexuado, es la otra dimensión, el otro eje, que ya el hijo intuye en su origen y que ahora es el espacio abierto por la relación entre el hombre y la mujer. De nuevo encontramos aquí, esta vez en la diferencia sexual, la capacidad del cuerpo de abrirnos más allá de nosotros. El cuerpo nos abre a lo que es diferente, que no puedo integrar en mí mismo, porque yo soy hombre y me encuentro ante la mujer, o porque la mujer se encuentra con el hombre. La diferencia sexual marca precisamente la apertura del espacio, que este espacio de relaciones nunca se pueda reducir a mi punto de vista, nunca se pueda reducir a mi modo de ver o de dominar las cosas. Cuando falta esta diferencia, que como decía abre a los esposos más allá de sí, cuando falta esta diferencia, al final lo que sucede es el dominio de uno sobre el otro o del otro sobre el uno. Recordaría aquí un texto de Pasternak en Doctor Zhivago, en que el protagonista ante su mujer se admira de la diferencia de la mujer y dice: yo me podría imaginar haciendo muchísimas cosas y siendo muchísimas cosas. Me podría imaginar escalando el monte Ararat, me podría imaginar conquistando otros pueblos, me podría imaginar siendo un general que gana guerras, me podría imaginar siendo un poeta, un gran escritor, pero nunca me podría imaginar, dice, siendo una mujer. Esto marca la relación o la diferencia, el hecho de la diferencia. Ante estos dos ejes, el filial paterno y el esponsal, podemos constatar que existe un lenguaje del cuerpo. Y aquí es donde quería terminar este segundo punto con esta idea. Hay un lenguaje del cuerpo. Cuando digo que hay un lenguaje del cuerpo, no quiero decir solo que con el cuerpo puedo hacer señales, ¿no? Por ejemplo, al levantar la mano en una votación para decir que sí. Eso es un lenguaje del cuerpo, ¿no? Pero es un lenguaje del cuerpo derivado. Bastaría sustituirlo por otro signo o por una palabra, sí. Tampoco, aunque esto ya se acerca un poco más, a lo que llamamos lenguaje del cuerpo como aquello que no está directamente querido, sino que lo decimos tal vez sin saberlo, ¿no? Estoy hablando con una persona y veo que sus pies no están mirando hacia mí, sino mirando hacia la puerta, intuyo que quiere acabar la conversación y que se quiere ir, ¿no? Y no me lo está diciendo y tampoco probablemente me lo está queriendo decir, pero el lenguaje del cuerpo
me está diciendo que la persona está ya en otro proceso, ¿no? Ahí ya hay un lenguaje del cuerpo que va más allá de la voluntad directa de comunicar, ¿no? Pero me refiero a algo en este sentido, pero todavía más profundo, es decir, que es el cuerpo el que permite la comunicación. El cuerpo tiene un lenguaje en cuanto que es el espacio donde podemos encontrarnos y comunicarnos. Y en este sentido es básico y radical para todo lenguaje. No hay lenguaje que antes no haya permitido un encuentro en el cuerpo. Afectivo, toda la parte afectiva de la corporalidad, un espacio común. Cuando hay el espacio común, podríamos decir en que la palabra que comunica, puede resonar. Solamente si se vive el cuerpo con las relaciones que he dicho, filial, paterna y esponsal, entonces se puede comunicar una verdad del amor. Y por tanto el cuerpo está como a la base de todo lenguaje. Sin el espacio común no nace la palabra. La palabra necesita el encuentro de los cuerpos. Un ejemplo, poner un nombre. Llamar a una persona José, Pedro, en el bautismo, ¿no? O al principio de su vida. Esta palabra solo la puede poner un padre o una madre. Si alguien, o un padre-madre adoptivo, podríamos decir, pero en principio es posible porque hay una experiencia de paternidad-maternidad. Si otro se arrogase esta capacidad sobre mí y decidiese mi nombre, sin tener esa relación, esa palabra del nombre no sonaría igual, ni sería la misma. La palabra nombre se puede pronunciar solo porque hay una relación del padre al hijo. Otro ejemplo, que un poco banal, ¿no?, pero también nos ayuda, el lenguaje del cuerpo. Cuando yo en una conversación, como hoy se usa, ¿no?, en las redes sociales, uso un emoticono, el emoticono quiere decir que estoy alegre, pero ciertamente un emoticono no es una sonrisa. Hay una diferencia entre el emoticono y la sonrisa, y poner muchos emoticonos no incrementa la alegría, ¿no?, o la capacidad de comunicar, ¿no?, sonrisa, ¿no? Porque la sonrisa, cuando alguien me sonríe, esa sonrisa está reverberando dentro de mí. No es una información que viene de fuera, estoy alegre, sino que es la comunicación de un afecto que, por tanto, toca dentro a la persona. Se ha creado un espacio común y se puede comunicar de otra forma. Bien, creo que aquí la clave, termino este segundo punto, es que estos dos ejes, el paterno-filial y el esponsal, son imprescindibles para la comunicación del amor. Es decir, el hijo solo puede recibir y comunicar el amor de los padres si se mantienen la relación filial que le une a ellos y la diferencia sexual de los padres que le ha generado y que hace que la paternidad no le resulte opresiva. Y lo mismo, los esposos solo pueden amarse y comunicarse, significado unitivo, si a la vez esa unión va más allá de ellos. No se puede reducir al querer de los dos juntos ni al querer de uno sobre el otro. En el momento en que se olvide esa sobreabundancia de su relación, que viene expresada ya en la diferencia sexual y en la apertura al hijo, la unión terminará en una burbuja cerrada en que uno de los dos polos acabará imponiéndose sobre el otro. Este es el segundo punto, creo que tocando el tema del lenguaje del cuerpo de Humanae Vitae. En el tercer punto voy a dar un paso más, que es relacionar este lenguaje del cuerpo con la presencia del Creador en la vida del hombre. Es decir, y por tanto, pasar de la experiencia humana antropológica, de la verdad de una experiencia humana y de un encuentro, a cómo en ese encuentro se abre la relación con Dios como Creador. No solamente con Dios, diríamos en abstracto, sino como el Dios que ha creado al hombre y que ha creado su cuerpo. Y que es el último autor de ese lenguaje del cuerpo y, por tanto, el tema de Humanae Vitae se convierte en un tema, como decía antes, de nueva evangelización. La Iglesia, cuando habla de la sexualidad, está hablando de algo que toca el centro de su misión, porque está hablando de cómo Dios se muestra, y esta es lo propio del Dios cristiano, en el centro de la experiencia del hombre y de su comunión. Pablo VI, en Humanae Vitae 12 y 13, habla, y leo citando de este documento, dice que hay una inseparable conexión que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal. Y luego añade, según las leyes escritas en el ser mismo del hombre y de la mujer, escritas por el Creador. Y luego dice, hay una inseparable conexión entre los dos significados, que es el unitivo, y luego la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, esto ya es Humanae Vitae 13, la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador
según particulares leyes, ha puesto en el acto de amor conyugal. De nuevo se hace referencia al proyecto del Creador. Y en el mismo número 13 dice: pues igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, tampoco lo tiene con más razón sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida, de que Dios es principio. Y en el Humanae Vitae 17 repite la idea otra vez. Se deben reconocer necesariamente los límites infranqueables al dominio del hombre, implícitamente en cuanto provienen del Creador. Juan Pablo II lo repite en las catequesis y podría citar este texto de Veritatis Splendor, número 48, central también en su presentación del lenguaje del cuerpo, donde dice, Veritatis Splendor 48, la persona, mediante la luz de la razón y la ayuda de la virtud, descubre en su cuerpo los signos precursores, la expresión y la promesa del don de sí misma, según el sabio designio del Creador. Esta relación entre el cuerpo y el Creador es decisiva porque, en último término, la posibilidad de reconciliarme con mi cuerpo y decir yo soy mi cuerpo solo se puede hacer si se reconoce al Creador. Ese elemento que yo no he hecho, mi cuerpo, ¿de dónde viene? ¿De la necesidad? ¿Del azar? En ambos casos tendría que decir ¿por qué tengo que aceptarlo como mío? Intentaré, es mío, estoy condenado a vivir en este cuerpo, intentaré eliminarlo, nunca será posible, porque siempre el cuerpo me dirá una pasividad y, por tanto, en el cuerpo habrá algo absurdo. A menos que eso que encuentro en el cuerpo, que es pasividad originaria, que he recibido a través de mis padres, a través de una cadena de generaciones, se pueda reconocer la mano última del Creador. Esto de la experiencia que la Biblia ha recogido con las manos de Dios que forman el cuerpo del hombre en el útero materno. Podríamos decir, y esta es la tesis que se contrapone precisamente a lo que ha dicho el materialismo ateo, que solamente cuando confieso la fe en el Creador puedo valorar totalmente el cuerpo, puedo aceptarlo totalmente. Es decir, a más cuerpo, más presencia de Dios. Y a más presencia de Dios, más capacidad de reconciliarme y de acoger plenamente la corporalidad, de amar el cuerpo, de entender su sentido. Esto significa también que cuando falta la presencia de Dios, lo que se da es una fragmentación interna a la persona. Cuando no se reconoce al Creador, es inevitable que el hombre se vea dividido internamente y que se vea incapaz de hacerse plenamente presente al mundo con su cuerpo y, como diré luego, de hacerse plenamente presente al otro. Creo que esto está claro en la confesión de fe en la creación, está claro en los relatos bíblicos. Es interesante que los relatos bíblicos, obviamente, Génesis 1, Juan Pablo II lo comenta y dice que es esencial este primer relato para la teología del cuerpo. Génesis 1 habla de la creación del mundo por la palabra. Es decir, es la palabra de Dios la que crea el mundo. Algunos exegetas han intentado decir que sería esta creación por la palabra lo verdaderamente nuevo de la Biblia, que habría superado una visión demasiado material de Dios, en que Él hace las cosas, hace podríamos decir, con sus manos, ¿no? Modela el mundo, ¿no? Y por tanto lo originario sería la creación de Dios por la palabra, mientras que lo otro sería pues una herencia, ¿no? de las otras culturas, etcétera, que no entraría directamente en la visión, la novedad de la revelación. Habría que decir ante esto que precisamente, bueno, pues podríamos decir paradójicamente, puede sonar a paradoja, entre los padres de la Iglesia, especialmente en los primeros siglos, vemos lo que podría llamarse un regreso a ese creador con sus manos, es decir, al que ha creado haciendo. Teófilo de Antioquía, cuando comenta el Génesis, dice que precisamente la dignidad del hombre está en que Dios no solo le creó con la palabra, como a todas las demás cosas, sino que le creó con sus manos. El cuerpo del hombre es algo así como la predilección de la obra de Dios. Podríamos decir que precisamente a partir de la resurrección, de la fe en la resurrección de la carne y de lo que supone también la encarnación del Hijo de Dios, es decir, que toma cuerpo, se relee la fe en la creación descubriendo la dignidad de esa misma carne. El mismo Teófilo dirá que Dios es un arquitecto extraño
porque empezó su casa por el tejado, es decir, por el cielo, y terminó en la tierra, para que el cuerpo, esto lo añado yo, pudiera ser la cumbre de sus obras. Los cristianos eran atacados en los primeros siglos, esto es de Celso, una noticia que recoge Orígenes, les llamaban amadores del cuerpo. Creo que por eso decía que sorprenden lecturas espiritualistas como las que se proponen hoy, que tienden a despreciar la carne y a exaltando un cierto modo de entender la conciencia. La creación ex nihilo, es decir, que es el centro de la fe en la creación, tiene que ver con el cuerpo. Precisamente porque el cuerpo es aquello que me precede, cuando quiero decir que Dios lo ha creado todo, lo ha hecho todo, no solamente lo ha ordenado todo, sino que lo ha hecho verdaderamente, el primer testimonio de esta creación de la nada es que ha creado mi propio cuerpo, aquello que ciertamente me precede en todos mi querer y mi voluntad. Y esta es la fuerza que tiene la fe bíblica en la creación, pasa por la creación de la carne. En el debate cristiano de los primeros siglos sobre la bondad de la creación estaba también de fondo la acusación de que la carne era el origen del mal. La pregunta ¿por dónde viene el mal? Ha estado también unido a la pregunta ¿de dónde viene la carne? Porque precisamente al ser la carne un lugar que no controlamos, que no entendemos directamente, que para entenderla necesitamos abrirnos a otro, es un lugar en el que fácilmente encontramos una excusa para nuestro mal. La confesión cristiana reconoce que el mal viene de la libertad del hombre y que toda la carne ha sido precisamente creada por Dios, viene de la mano de Dios. El lenguaje del cuerpo, al final, se refiere a alguien que ha escrito ese lenguaje. Y la forma de descubrir ese lenguaje pasa a través de las relaciones familiares. Y esta es, me parece, la segunda parte de este punto en la que querría detener. Precisamente la percepción, la experiencia de que Dios es creador, de su potencia creadora, la tenemos recogida de un modo eximio en las relaciones del hombre y de la mujer que generan la vida. La primera vez que la palabra ex nihilo aparece, en la fórmula creación de la nada, en el Antiguo Testamento es en la boca de una mujer, en el segundo libro de los Macabeos, es decir, es una madre la que entiende con fuerza, en primer lugar, o la que expresa, no en primer lugar, ¿no?, recogiendo el dato bíblico, pero que expresa esta creación de Dios de la nada. La madre descubre en su seno, con la venida del Hijo, que ella no es el origen, es un nada, viene de la nada, de su nada también, reconoce su nada, y a la vez reconoce que esa venida del Hijo, el pasaje bíblico, lo recuerdan, es la madre que exhorta a los hijos al martirio, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Y allí les dice, yo no os he dado los miembros, yo no os he formado, es el Dios que creó todo de la nada el que os podrá también dar la vida. La madre reconoce la potencia de Dios, la creación de la nada es la muestra más grande de la potencia de Dios y se muestra precisamente en la creación del cuerpo. Y la madre reconoce que esa creación es una creación que es una potencia del amor. Lo sabe por la unión con su marido, de donde ha venido el Hijo. Y por tanto es en la madre donde se da esa relación, la madre y el marido, la madre y el padre, donde se da esa experiencia primera de la creación, de la potencia de Dios que crea de la nada. La creación viene de la carne, une la carne, la palabra, que la familia da nombre, y el amor que acoge al niño que nace. Y en estas tres dimensiones, ¿no?, el que mi carne es generada, que hay una palabra que me acompaña, que me da un nombre, y que hay un amor que me recoge, tenemos también resumido el relato de la creación, en que Dios crea de la nada, crea la materia, lo crea con su palabra, y lo crea para la alianza, para el amor. En este sentido, creo que es decisiva también una expresión que encontramos en Benedicto XVI, en que habla no solo del significado unitivo y procreativo, sino también de un significado filial del cuerpo, que lleva a confesar que el cuerpo viene de otro, viene en último término de Dios. Y esto mismo es lo que reconocen también el hombre y la mujer en su encuentro, dice San Juan Pablo II, Adán y Eva se reconocen como confiados el uno al otro por el Creador. Son un don del uno al otro,
pero no un don que nace simplemente de una persona hacia la otra, sino de Dios que confía a Adán a Eva y Eva a Adán. La diferencia sexual, que no ha hecho el hombre ni la mujer, indica también la presencia del Creador. Reconocer la diferencia sexual es reconocer que la vida la hemos recibido de otro. Es en el fondo la argumentación que hace San Pablo contra la homosexualidad en Romanos 1. Es decir, el no reconocer el lenguaje del Creador, la gloria del Creador, lleva a no reconocer en el propio cuerpo su designio. Paso a la conclusión. Hay más elementos que podrán ver luego en el texto escrito, pero quería ya concluir mostrando cómo este lenguaje del cuerpo, el lenguaje del cuerpo de la unión del hombre y de la mujer, y el lenguaje del cuerpo que revela la presencia del Creador, este lenguaje tiene una gramática, y si no se acepta esa gramática, que es la gramática de la relación padre-hijo, padres-hijo, y de la relación hombre-mujer, una gramática significa que los dos elementos están, como he tratado de mostrar en toda esta presentación, intrínsecamente unidos. No vale, si quito un elemento, pierdo el lenguaje. No son simplemente palabras de un lenguaje que quito una palabra y me quedan otras, sino que son, como decía antes, la constitución misma de ese espacio donde puede resonar y comunicarse el amor. Puede ayudarnos la idea, imaginen un lenguaje del que quito una parte del lenguaje, que sería la capacidad de afirmar o negar, de forma que ya no se sepa si lo que digo es afirmativo o negativo. He quitado solamente un elemento, pero ya la comunicación se hace imposible. Habrá elementos del lenguaje, llegarán palabras, ¿no? Pero ya no podré comunicar, porque en vez de la palabra sí o no, imaginen que el sí y el no se sustituye por un sí-no. Ya no se puede comunicar. Es un elemento, pero se ha destruido, al destruirse la gramática, algo así nos ayuda a entender la relación de estos dos, del significado unitivo y procreativo. Puede ayudarnos también pensar que en este significado unitivo y procreativo lo que hay es también la capacidad de que se desenvuelva nuestra historia en el tiempo, de reconocernos como hijos, gracias a que hay una diferencia sexual en la que he sido generado, de poder encontrar a otro, al hombre a la mujer al hombre, para formar una familia, y con esa familia transmitir la vida. Esto es el sentido, diríamos que son los hilos centrales de la vida en el tiempo de la persona. Si uno de estos hilos se quita, el tiempo se fragmenta. Y no vale decir que me quedan los otros hilos, porque los tres se unen entre sí. No puedo prometer, no puedo hacer una unión de mi vida en el tiempo si pierdo la memoria. Nadie puede prometer si no tiene memoria, por el sentido, la razón obvia de que se olvidaría de que ha prometido, ¿no? Y ya no cumpliría su promesa. Estos elementos, al disociarse, disgregan el lenguaje del cuerpo y permiten la comunicación del amor. En la anticoncepción, en el uso de la anticoncepción, está disgregación, es decir, el eliminar uno de estos significados del lenguaje del cuerpo. Significa que no se reconoce que hay un lenguaje del cuerpo escrito por el Creador, y por eso se puede manipular, como se puede manipular la técnica, dado que no es una palabra que viene de otro que se comunica, lo manipulo como se manipula la técnica. En ese momento se produce una disgregación entre la persona, la pareja en este caso, y el Creador. No reconocen su propio cuerpo como algo que hay que releer. Se podrá seguir creyendo en Dios, se confesará a Dios, ¿no? Pero lo que se ha perdido es el Dios creador que está presente en la carne. En ese, no digo, obviamente estoy hablando aquí de la estructura de la anticoncepción, como el ambiente en el que nos sitúa, que lleva en esta dirección, independientemente de las buenas o malas intenciones de la persona. He entrado con un lenguaje que no puede comunicar. Aunque tenga muchas buenas intenciones de comunicar el amor, este tipo de lenguaje que estoy usando me lo impide, porque le he quitado una dimensión esencial. La disgregación con el Creador pasa a ser una disgregación con uno mismo. Si mi cuerpo no tiene un lenguaje primigenio, tampoco me puedo reconciliar enteramente con él. Empieza la fractura con mi propio cuerpo, que es entendido como algo separado del hombre, y por tanto incapaz de unirme plenamente a mi mujer, al marido y a la mujer. Si el cuerpo no es la persona, el cuerpo no puede mediar la unión de las personas. Y por tanto habrá siempre una fractura
en la unión. Y por último, y esto ya lo he dicho antes, no lo desarrollo, la relación con los hijos que nacen. Es decir, una pareja que se acostumbra, esto lo dice Marcel Gauchet, ¿no?, desde un punto de vista completamente no cristiano, ¿no?, desde el análisis de la modernidad, que la lógica del hijo del deseo no se aplica solo a la fecundación in vitro, sino también a la anticoncepción. Es decir, cuando uno se acostumbra a usarla, al final, incluso cuando viene el hijo, la lógica que lo ha llevado es una lógica de la elección directa de una persona. Como decía, esto es un problema del lenguaje mismo que se está usando y, por tanto, de la lógica, como por así decir, del ambiente en que la contracepción sitúa a la persona y que va degradando, a veces sin que la persona se dé cuenta, sus propias relaciones. Frente a ello, la Iglesia Humanae Vitae ha propuesto con fuerza, Juan Pablo II ha desarrollado y Benedicto XVI lo retoma y el Papa Francisco lo reafirma, la inseparable unidad del significado unitivo y procreativo y la forma propia de vivirlo en la virtud de la castidad, que permite también el recurso a los periodos infecundos, infértiles de la mujer. Estamos en otro horizonte completamente distinto, porque ya no es la lógica de una disgregación, sino de una unidad. Entiendo que entre mí y mi cuerpo, si me abro a otro, se puede dar la unidad plena, se puede dar también la unidad con la otra persona, se puede tejer una vida unitaria en el tiempo. Y todo esto tiene que ver con la virtud de la castidad. Decía Kierkegaard, la pureza de corazón es amar una sola cosa. Y en este sentido, la castidad es una virtud que integra. No es la virtud, por eso los métodos naturales no son técnicas, son métodos. Son naturales porque acogen a la verdad entera de la persona, su humanidad en sentido pleno, y por tanto requieren la virtud de la castidad, y en el ser métodos abren un camino. Es esencial este camino. Como les decía antes, hay una ruptura en la anticoncepción del tejido en el tiempo de la persona, queriendo eliminar la dimensión del futuro, queriendo eliminar el fruto. No tienes otra solución que eliminar también las raíces. Queriendo cancelar el significado procreativo, se cancela el significado filial del cuerpo. Y de este modo la historia misma cae, pues he comenzado con la obra de Milán Kundera, en esa insoportable levedad de que las situaciones se repiten. Juan Pablo II hablaba, junto a la castidad, de la virtud de la piedad, con la que he comenzado, 1 Tesalonicenses 4:4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto. El respeto, la reverencia del texto de San Pablo, Juan Pablo II la une al don del Espíritu Santo, que es el don de piedad y que permite a los esposos amarse en la dimensión del amor mismo de Dios, porque reconocen en su cuerpo el lenguaje que el Creador ha escrito. Concluyo diciendo que efectivamente Humanae Vitae es una encíclica profética. Es profética, ciertamente, porque todos los males que Pablo VI preveía que se habrían producido si se popularizaba y se difundía la contracepción, hoy podemos decir que se han cumplido. Pero es profética, sobre todo, en el sentido de aquello que Juan Pablo II llamaba el profetismo del cuerpo. El cuerpo es profeta. El cuerpo es profeta porque habla con una voz que viene de otro. Profeta no es solo el que anticipa el futuro, sino que habla en nombre de. Habla en nombre de Dios. El cuerpo habla en nombre de Dios. Y hablando en nombre de Dios, habla en nombre de la verdad del amor. Y por tanto, esta gran profecía es la que mueve a la Iglesia, la esperanza que da la Iglesia de que Dios ha grabado en el cuerpo del hombre y de la mujer una llamada al amor y que Él permanece fiel a esa llamada. Gracias. Se preguntan por qué el cuerpo me precede y en qué sentido me precede, porque siempre ha entendido la persona que pregunta que cuando digo yo soy cuerpo-alma. Esto es persona creadas a la vez, la precedencia del cuerpo. Sí, partía al decir esto sobre todo
de la experiencia del yo, que ha sido, pues un poco se propone también como modelo la subjetividad, la experiencia del yo, que es, desde Descartes, ¿no? prevalece como el centro de la persona, y entrando, es decir, a partir del cuerpo, como para intentar ver que esa posición se descompone desde sí misma. Si yo parto del yo, es decir, el cuerpo precede al yo como lo experimento, digo yo. Descartes era pienso, luego existo. Y este era el fundamento mayor que podía él tener, ¿no? de una verdad clara y distinta, ¿no? El cuerpo pone en duda esta autosuficiencia del yo para definirse. El cuerpo me precede en el sentido de que el yo siempre se ha encontrado, cuando aparece, ya solamente desde el punto de vista psicológico, aparece el yo cuando el cuerpo ya estaba, no aparece el niño, no empieza, su primera experiencia del niño es la de una simbiosis con la madre en la que él vive. El yo viene después de una relación. Ciertamente la persona existe desde el principio como cuerpo y alma, como cuerpo y con la dignidad entera de la persona. Pero partiendo de la experiencia del yo me doy cuenta de que hay algo en mí que viene de otro. Diría que el cuerpo es testigo de algo, me precede también en el sentido profundo de que han sido otros cuerpos que me han generado. Es decir, yo vengo de otros. El cuerpo me recuerda, por eso habla del ombligo, me recuerda, me repite que vengo de otros. Y por tanto, en ese sentido, me precede. Hay una frase de Juan Pablo II que no les he citado, pero viene bien al caso, en las que las catequesis de las teologías del cuerpo, dice: esto es el cuerpo, una especie de definición, ¿no? Esto es el cuerpo, testimonio de la creación como don fundamental y, por tanto, testimonio del amor como fuente desde donde brota este donar. En cierto sentido, el cuerpo es el testigo de una procedencia de otro, y de una procedencia que, al ser la procedencia que experimento en mis padres, ¿no? es una procedencia del amor. Esta sería un poco la certeza más profunda que tiene la persona. No sería el pienso, luego existo, sino más bien como la articula San Agustín, ¿no? Me amaste y te respondí, rompiste mi sordera y te respondí con amor, ¿no? Esta es la experiencia más que el cuerpo recoge como testigo. Ciertamente, en el cuerpo, es cuerpo y alma, ¿no? He hablado del lenguaje del cuerpo como el espacio donde la palabra se pronuncia. No he dicho, y esto me da ocasión a completar, la palabra tiene que pronunciarse. El cuerpo es el espacio que espera la palabra. El cuerpo filial necesita la palabra que da nombre. Necesita que el padre reconozca al hijo y le imponga el nombre. Los padres dan nombre. Y al dar nombre, orientan esa relación filial. Necesita la palabra y necesita el amor. Necesita que en el encuentro de amor se reconozca la bondad del cuerpo. Si faltase ese reconocimiento del amor, la tentación sería pensar que el cuerpo es prisión, es tumba, como se llegó a teorizar entre griegos, ¿no? Por tanto, la relación entre el cuerpo y la palabra y el amor siempre es circular, ¿no? Y lo mismo en la relación del hombre y de la mujer, de la diferencia, no basta el cuerpo. El cuerpo es el espacio donde tiene que pronunciarse la palabra, que en este caso es la promesa esponsal. Si no se pronuncia la promesa esponsal, el cuerpo se une sexualmente, hay una mentira en el cuerpo, decía Juan Pablo II, ¿no? La palabra es necesaria, ¿no? En el sacramento del matrimonio lo tenemos claro, ¿no? Y la palabra, podríamos decir, es alma, ¿no? Es cuerpo y alma. Por tanto, en esa unidad, ¿no? Yo partía un poco desde la percepción de nuestros contemporáneos del yo como certeza principal, para poder desde dentro pues abrirla. Vamos a intentar unir unas cuantas. La primera, si se puede acusar a la encíclica Humane Vitae de estar anclada en una metafísica ya superada y de ser biologicista, porque reduce la moral a reglas de biología. La segunda, la relación, la virtualidad de las relaciones sociales en el sentido medios de comunicación, y contracepción, en qué medida se retroalimentan, pone aquí digitales, creo. Y la tercera,
¿En qué sentido ha hablado de los métodos naturales como el inicio de un camino? ¿En qué sentido la intención de los esposos, interpreto yo la pregunta, ¿en qué sentido la intención de los esposos cambia el objeto moral con relación a la contracepción? Creo que efectivamente hay una objeción contra Humane-Vitae, que es biologicista y que hablaremos, una metafísica, también esa objeción se reforzó, creo que fue muy influyente en los estudios de un historiador americano, jurista, John Noonan, que difundió en un estudio sobre la contracepción que el lenguaje con que la Iglesia normalmente había defendido su doctrina, que sería luego recogida en Humane-Vitae, era un lenguaje de procedencia estoica y que había llegado a valorizar los estoicos por obediencia a las leyes de la naturaleza, impedían que se realizase todo según esas leyes y, por tanto, sería necesaria siempre la procreación, la sexualidad era vista como procreación. Noonan intenta ver que esto es el camino que ha seguido la Iglesia y, por tanto, sería de inspiración estoica y, por tanto, pues no perteneciente al núcleo del Evangelio. Creo que el error es craso, no creo que haga falta demasiado para hacer ver que el aprecio de la Iglesia por el matrimonio y la familia no ha surgido de un influjo estoico, sino de ese mismo aprecio por el cuerpo que es confesado en la fe cristiana, la fe en la resurrección de la carne, la presencia, como decía, ¿no?, el hecho de que los cristianos fueran atacados como amigos del cuerpo por los contemporáneos, estamos hablando del siglo II o III, dice que aquellos tenían mejor visión, ¿no?, que es precisamente esta amistad al cuerpo la que permite también ver y responder a la primera gran desafío con que se encuentra la Iglesia, que es la negación de la fe en el creador de la carne, que es también su glorificador, ¿no?, y que llevó a los cristianos hasta, en cierto modo, a definir al hombre a partir de su cuerpo y de encontrar en el cuerpo el lugar primigenio de la imagen de Dios en el hombre, en cuanto que es un Dios amor y el cuerpo es el lugar de la relación. Entonces creo que estas objeciones que se observan un poco, realmente en el Vaticano II falta el tema del cuerpo. El tema del cuerpo aparece en Gaudium et Spes 14, pero pues muy débilmente, ¿no? El mismo comentario de Joseph Ratzinger a Gaudium et Spes lo señala, que es una pena que no se haya desarrollado más. Y esto, por eso precisamente decía que no es una encíclica que se base en la biología, sino en el cuerpo, el cual cuerpo incluye la biología, porque es parte de la corporalidad. No se puede entender el cuerpo y esa pasividad originaria, eso es, en el cuerpo sucede sin que yo sepa todo lo que pasa en el cuerpo. En eso incluye también la biología, es lo último, la concreción última de la carne. Entonces, creo que toda también la fenomenología y especialmente la gran reflexión teológica de San Juan Pablo II han desmontado esta tesis. La clave está en el cuerpo, en la visión profunda de la carne y cómo esa carne incluye la biología. Me parece que precisamente lo que se ve hoy con esa insistencia en un modo de entender la conciencia, que sería al final la que decidiría, ¿no?, lo que hay detrás de esa exaltación de la conciencia, creo que es un desprecio de la carne. La carne nos marca un camino concreto, tiene un lenguaje concreto, ¿no? Es parte de la aceptación de sí, del creador, de otro, a partir también de nuestros padres. Y esto es elemento constitutivo de la persona humana. Como hemos visto, lo desarrolla con fuerza Humane-Vitae. La obediencia, la verdad, la carne trae consigo esa primera capacidad para el don. Entonces, defender el lenguaje, estos significados del cuerpo, es defender el don primero que se nos ha hecho, que es el de poder donarnos. Que no hay nada de imposición, ¿no? Creo que la visión del cuerpo como imposición, como reglas que nos oprimen de alguna forma, que viene de la visión contemporánea de esa incapacidad para asumir el cuerpo en la persona. Precisamente Pablo VI indica un camino nuevo, es lo que he intentado mostrar, ¿no? La pregunta sobre las relaciones digitales, solamente creo que es obvio que las relaciones digitales de alguna forma disminuyen
el encuentro cara a cara y la relación afectiva y la relación en el cuerpo. En ese sentido, tienden siempre a disminuir la capacidad de entender el propio cuerpo como lugar de relaciones. Obviamente son relaciones digitales que entran en nuestra vida ordinaria, pero deben siempre ponerse al servicio, esta me parece la clave, deben ponerse al servicio de otra red, ¿no? Esta es la red, pero hay otra red, que es la red, son las relaciones en las que hemos nacido y en las que vivimos, nos entregamos, trabajamos y en las que maduramos. Y esa red pasa por la carne, esa red no es digital, ¿no? Es real, y porque es corporal, ¿no? El sentido de la realidad al final es el sentido del tacto. Cuando queremos estar seguros de que estamos despiertos, nos pellizcamos, ¿no? Porque es el tacto el que nos da al final el sentido de lo real. Y ciertamente el abusar y el sustituir la relación corporal con la relación digital termina un poco en esa creo que el libro de la agonía del Eros, el Eros en agonía, es muy iluminante en a este respecto, ¿no? Como este filósofo que les decía antes llega a caracterizar un poco incluso la pornografía como una ausencia de sexualidad, ¿no? En el paroxismo del sexo absoluto se pierde lo que es la sexualidad como encuentro con el otro, ¿no? Con el diferente. Y luego, bueno, la pregunta que era más específica, creo que mañana probablemente se responda a ella con más exactitud, ¿no? Sobre la intención de los esposos que pueda cambiar el objeto moral, etc. El objeto, viene la gran discusión sobre lo que es la intención, ¿no? Pero el objeto moral incluye ya una intención, la intención que viene por la misma acción que están realizando los esposos, y que es una acción que tiene en cuenta estos significados del cuerpo de que he hablado. Es decir, precisamente la acción en el cuerpo es ya una base, tiene lenguaje, y ese lenguaje hay que releerlo en verdad. Por tanto, no hay una intención posterior, una intención más amplia, no lo dice Humane Vitae con claridad, que pudiera transformar la intención misma de la acción que estoy realizando, que viene dada por cómo está hecho mi cuerpo, cómo está hecho el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, los significados que he tratado de caracterizar y, por tanto, por la objetividad de esa acción, ¿no? Más que objetividad, podríamos decir por la corporalidad de esa acción, porque el cuerpo es a la vez objetivo y subjetivo, ¿no? Es decir, entonces es esa corporalidad la que ya da no puedo imponer otra intención superior que dé otra forma a esa intención básica en la que se desarrolla mi misma acción. Esa sería creo que pues mañana Monseñor Melina pues responderá con más exactitud, ¿no? a esta pregunta, pero desde el punto de vista de la corporalidad yo diría esto. Y luego, pues el hecho de que los métodos naturales sean un camino viene dado por su unión con la virtud de la castidad, que es parte de una maduración de la persona y del amor en el tiempo. Después de todo lo que se ha dicho de las relaciones paterno-filiales, ¿sí podría decirse que el mandamiento de honrar a padre y madre es especialmente valioso para reconocer el amor de Dios, a Dios creador, la fe en Dios? Sí, creo que uno de los elementos que he querido poner de relieve era, podríamos llamar, el punto de vista del hijo, que es el punto de vista filial, ¿no? Aquí no es exactamente el mandamiento de amar padre y madre, sino más bien, ¿no?, el mandamiento hacia los hijos, ¿no?, que está ya en el núcleo de lo que he dicho sobre Humane Vitae, ¿no? Ciertamente el decálogo no trae ningún mandamiento a los padres sobre los hijos, pero no porque no existan, sino porque todo el decálogo es una ley que se da a los padres para que la transmitan a los hijos. Es decir, todo el decálogo es un mandamiento a los padres, ¿no? Es el padre el que escucha y debe repetir a los hijos todo el decálogo entero. Entonces, el mandamiento se da al padre porque tiene que honrar al padre, normalmente al padre anciano, ¿no? Pero, obviamente, se podría decir que este honor al padre, que está unido también al don de piedad, es decir, la palabra piedad es la reverencia al propio cuerpo, dice Juan Pablo II, pero siempre en toda la cadena de la visión romana clásica de la pietas, como amor a los padres, amor a la patria y amor a Dios. Es decir, esa cadena que... Entonces, lo que hace Juan Pablo II es unir esta cadena del amor a los padres, a la patria, a Dios, con
lo que es el propio cuerpo. Obviamente no está claro también que vivimos en una sociedad de relaciones rotas y de paternidades que faltan y de heridas que, como se ve claramente, llegan hasta el fondo también de lo que es la persona, ¿no? Creo que aquí se podría también indicar un camino, y sería necesario este camino, que es el camino del recuperar la dignidad del cuerpo y la dignidad del amor, es también un camino que ofrece una sanación. Es decir, es un camino de regeneración del sujeto cristiano para que pueda entender la llamada al amor que está escrita en su cuerpo. Una última pregunta. Sí, ¿cómo el cuerpo ilumina? Es una pregunta amplia. ¿Cómo el cuerpo puede iluminar la vida moral del hombre de hoy? A partir de la corporalidad. Sería un poco prácticamente repetir la conferencia, ¿no? Responder a esta pregunta, porque creo que está ahí sí, o sea, intentar lo que he intentado hacer, ¿no? El partir del cuerpo, precisamente, la clave, me parece, en el fondo es unir el cuerpo a la relación, unir el cuerpo al amor. Un poco para responder a esta pregunta sintetizando, ¿no? Juan Pablo II escribe sus catequesis, el título es Hombre y mujer lo creó, ¿no? Y es el amor humano en el plan divino. Se conoce también como teología del cuerpo. El cuerpo es importante, pero no por sí mismo. La carne no sirve para nada. El cuerpo es importante precisamente porque es el lugar donde sucede, donde se realiza, se encuentra y se realiza el amor. El cuerpo como lugar donde se acoge el amor, es decir, el cuerpo con el amor, vale mucho. El cuerpo solo no sirve para nada, es el espíritu el que da vida, el espíritu es el espíritu de comunión. Cuando ese espíritu llega, cuando se abre el cuerpo al amor, entonces creo que en nuestra sociedad actual vemos una gran nostalgia de amor, de un amor sobre el que poder creer en el amor, un amor en el que se pueda edificar la vida, y también una gran nostalgia, citaba antes el tema del tatuaje, sería también interesante ver cómo el cine está colmado de películas que se dirigen al tema de la corporalidad, por tanto de saber, creo que aquí también es la oportunidad, la visión profética de Pablo VI y de Juan Pablo II de entender que el cuerpo es lugar de evangelización, es el lugar donde hemos sido evangelizados nosotros, y es el lugar donde evangelizar y el lugar que salvar. Al final salvamos el cuerpo, ¿no? Preguntaban también en relación con el diálogo o con la evangelización de los jóvenes, cuando ha habido deterioro en las relaciones, en qué sentido poder restaurarlas. Bueno, entiendo que son los jóvenes, es decir, antes del matrimonio, ¿no? Leí hace poco una encuesta que se ha publicado sobre todo adolescentes, ¿no? En los países ricos. Parece que cubre Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda, bueno, una serie de países de Europa occidental y del mundo occidental. Y notaban primero una serie de índices muy positivos, es decir, menos sexo, menos bebida, más dedicación, por así decirlo, a lo serio. Y a la vez que todos estos elementos decrecían, menos también violencia, etcétera, a la vez crecía el otro elemento que era dificultad para la amistad. Es decir, se veía una decaída en una serie de desórdenes, ¿no? Que podríamos decir vienen y a la vez un aumento, una dificultad mayor para las relaciones, ¿no? El estudio está relacionado también obviamente con el crecimiento de las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces creo que aquí se puede observar, ¿no? Una caída al final la banalización de la sexualidad produce un hartazgo también, ¿no? Y esta falta de interés por la vida podría ser también algo en cierto modo alarmante, ¿no? Que se verificaría en la dificultad para las relaciones, ¿no? Me hacía pensar la encuesta, ¿no?
Sí, era basado en una encuesta. Creo que la pregunta para los jóvenes es plantearla como la gran pregunta por la vocación al amor. Es devolver otra vez en este periodo pues posiblemente de agonía del eros, una palabra sobre el eros que resulta una palabra de grandeza de vida. La Iglesia pues se ha callado o calla sobre estos temas por diversas razones, pero sabemos que esto lo único que hace es acrecentar la sensación de que la sexualidad no tiene que ver con el misterio. Si en todas partes me hablan de sexualidad menos en la Iglesia, significa que la Iglesia no tiene palabra que decir y la Iglesia, tal vez por un complejo, tal vez por no querer afrontar estos temas, pensando que no son centrales para el Evangelio. Estamos tocando, me parece, como os decía antes, el lugar donde se ha producido, en primer lugar, la encarnación en el seno de María y la salvación del hombre en el cuerpo de Cristo. Entonces, el reevangelizar estos temas, siempre que sea en el Instituto Juan Pablo II, hicimos para la Jornada Mundial de la Juventud, aquí en Madrid, precisamente esta exposición sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II utilizando el arte, y fue un éxito, es decir, correspondía con lo que hay en el corazón del joven. Venían los jóvenes, preguntaban, teníamos sesiones correspondía. No es un lenguaje que el joven no pueda entender, y al contrario, es decir, resuena. Tenemos un aliado dentro de la persona, ¿no?, para cuando resuena. Creo que desde aquí pues, puede empezar una reeducación que siempre se realizará, como decía Benedicto XVI, en minorías creativas, poco a poco y uno a uno. La afirmación de la creación de la nada viene en un contexto, se produce en un contexto martirial, donde va a haber entrega del cuerpo. Puede haber profesión de la fe que omita, donde se quede al margen la corporalidad. Bueno, eso también es una pregunta que toca, ¿no?, el centro no lo he desarrollado, pero efectivamente, ¿no?, al final el martirio pasa por esta aceptación de lo concreto de la carne, del cuerpo. Es decir, es como acaba Veritatis Splendor, precisamente con la mención del martirio. Y hay situaciones en las que uno entiende que una acción puede poner en juego toda una vida, y en la que esa acción, aceptar o rechazar, realizar una acción, en ella se pone en juego toda la persona. Es la seriedad, lo concreto de la acción moral también tiene su base en lo concreto de la presencia de la persona en el cuerpo. Los antiguos gnósticos, cuando se presentaban ante el juez para ver si eran cristianos, tranquilamente decían, muchos de ellos no podían apostatar tranquilamente porque era una cosa del cuerpo. No, la lengua ha jurado, pero el espíritu no, decían. Por tanto, no se sentían comprometidos con la carne, con la corporalidad. No se sentían comprometidos con el aquí y ahora del Evangelio, que es el aquí y ahora de la encarnación. Entonces, esto ciertamente es un mensaje de martirio, el que está en el tema de la carne, ¿no? Y que pasa por ahí la vida concreta de donde un cristiano normalmente hace este acto de martirio, pues de decir, si yo no fuera cristiano este acto no lo haría. Es en primer lugar en el matrimonio, donde se dice un para siempre, pase lo que pase, ¿no?, incluso en situaciones en que uno lo hace, es un sacramento. Esa totalidad del para siempre, aunque hay una indisolubilidad natural, etcétera, pero la radicalidad máxima se vive en el matrimonio, en esa indisolubilidad en Cristo, ¿no? Y en la vida concreta que la pareja, los cónyuges, ¿no?, pues reciben también ese lenguaje del cuerpo que teje su vida junto con la vida del Creador. Entonces, hay un clarísimo momento. Habría hablado mucho del nacimiento, habría que hablar también de desarrollar este tema del martirio. Muy bien, muchísimas gracias, don José.